Bienvenidos a un programa más de Buena Salud. Gracias a todos los que se conectan mediante la señal de Saracay Televisión y también a quienes lo hacen en las diferentes plataformas digitales. Nos pueden ver en Facebook como Saracay Televisión Canal 5, así que también nos pueden ver en vivo y en directo digitando www.saracaytv.com. Y si ustedes desean hacernos alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, no duden en hacerlo y escribirnos al número de WhatsApp al 0988 300 121. Y vestimos gracias a Camisería Inglesa, que ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. El teléfono es el 099-083-6326 y en redes sociales lo encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en el Facebook. La moda y estilo lo tiene Camisería Inglesa. Para iniciar nuestro programa de hoy nos visita nuestra querida doctora Francesca Velasco. Ella viene de Nueva Salud y el tema que vamos a tratar en esta mañana es hipertensión arterial. Ella es médico general aquí en Santo Domingo. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, efectivamente vamos a topar un tema que es muy importante dentro de la atención primaria de salud de los pacientes en Santo Domingo y dentro del país en general. Así es. Y sobre todo que hemos visto noticias, siempre vemos que alguna persona que tiene que no ha conocido, que tiene un problema cardíaco, o que su presión no la ha manejado correctamente, y hay veces personas que fallecen y a veces no existe explicación alguna. Entonces, a veces porque no hay el conocimiento o simplemente porque no tenemos un médico de cabecera que siempre nos esté controlando, nos esté guiando de cómo nosotros nos estamos sintiendo. Pero bueno, vamos a hablar abrir el tema y hablar sobre esta hipertensión arterial. ¿Qué es esto? A ver, la hipertensión arterial la podemos definir como aquellas presiones continuas en un paciente que tenemos cifras elevadas en él, ¿ya? Como bien lo dijiste hace un momento, hay muchos pacientes que no logran acudir a una consulta de atención primaria y establecer su diagnóstico. Hay que tener en cuenta que en el Ecuador, 1 de cada 5 pacientes entre 18 y 59 años tiene una hipertensión arterial y solo la mitad de estos tienen un diagnóstico, conocen sus cifras y están en un tratamiento que sea efectivo. Y sin embargo, es lo que sucede, que cuando no tienen este tipo de diagnóstico es que vienen las llamadas muertes sin explicaciones, que ya personas fallecen. Justo ayer hablaba con un amigo de él mismo falleció hace poco tiempo por un infarto, o sea, porque realmente no han conocido de cómo han estado y obviamente porque no han ido a un médico para una atención primaria. ¿Qué debemos hacer o cuáles serían los factores de riesgo que debemos nosotros conocer al momento de ir o acudir al médico? Bueno, tenemos que catalogarlos en dos. Hay aquellos factores que son modificables y aquellos factores que no son modificables. Los que no son modificables tienen que ver precisamente con aquellos factores que tienen que ver intrínsecamente del individuo. Por ejemplo, la genética, la historia familiar. Cabe recalcar que hay pacientes como aquellos que son afrodescendientes que tienen una incidencia mucho más alta de padecer hipertensión arterial. Entonces son aquellos que en realidad no los podemos modificar. Pero los modificables sí son aquellos que, por ejemplo, el sobrepeso, el fumar, el consumir alcohol, una dieta que sea alta, sobre todo en cloruro de sodio, en sal, nos va a permitir que esta patología como tal pueda tener una incidencia mucho más alta y claro, como lo mencionaste hace rato, al ser silente, al ser silenciosa, más que nada, tiende a no tener ningún tipo de sintomatología que sea específica para yo decir, ok, hoy me dolió la cabeza, es hipertensión, ¿ya? Entonces me voy a ir a la consulta. No pasa. Muchas veces los pacientes pueden pasar 5 o 10 años sin una sola sintomatología que sea específica para ellos y no acudir. Y hasta eso ya tenemos pues muchas más complicaciones. Dentro de lo que comenta Francesca, es interesante saber que mucha gente, sí, efectivamente nosotros podemos decir, yo tengo un familiar de primera línea o de primer grado sanguíneo y decir, bueno, si mi mamá o mi papá es hipertenso, probablemente yo lo sea, porque esto viene ya por la genética y es heredado. Pero lo que comentas que para los que son una hipertensión que tal vez se provoca por alguna situación, la obesidad, quizás la mala alimentación
no, el sedentarismo, no hacer el deporte y en otras situaciones también, por ejemplo, mujeres que a veces han estado en estado de gestación y les da una preeclampsia, que eso es algo que da en ese momento. Entonces, que tal vez ustedes lo pueden controlar. ¿Qué podemos nosotros decir a estas personas que ya se las diagnostica como tal, sea en el primer escenario o en el segundo escenario? ¿Cómo deben manejar estas tensiones arteriales? O si también nos puedes comentar un poco qué vemos primeramente en estas, cuando nos tomamos una presión, que es algo tan básico, pero que probablemente de ahí puede desencadenar si tenemos o no una enfermedad. Claro, el tema de la hipertensión arterial hay que saber cómo manejarlo. Tenemos varias guías que nos permiten tener un manejo clínico o un abordaje clínico con los pacientes que sea efectivo. Tenemos la ISH, tenemos las guías de la AJA, tenemos el manejo clínico del paciente hipertenso en el Ecuador con el movimiento HEART, tenemos la guía europea. Entonces, dependiendo de la guía que vayas a utilizar, el manejo y el abordaje empieza en unas u otras cifras. Como consenso, empezarían en un grado 2, ¿ya? Una hipertensión arterial que esté por encima de los valores de 140, 90, como consenso general desde mi perspectiva. Ahora, mencionamos esta cifra, 140, 90, ¿no es cierto? Entonces, 140 nos referimos a aquella presión sistólica que, a grosso modo, no es más que la fuerza o la presión con la que sale la sangre del corazón. Para conocer qué significa sistólica. El corazón tiene dos fases, Sí, una sistólica y una diastólica. Para que el público lo sepa. Claro, ¿cómo? o sea, una sistólica es la parte del ciclo cardíaco en el que la sangre sale del corazón. Ya. Y la diastólica sería, pues, a grosso modo, la sangre que regresa a la misma. Okay. Entonces, esos dos valores tenemos que medirlos. No hay uno que sea más importante que el otro, ¿ya? Porque los dos nos van a dar tanto una estimación de cómo está nuestro paciente o cuántas complicaciones vamos a tener en el mismo, por los daños micro y macrovasculares que existen y están asociados a la hipertensión arterial. Y sin embargo, cuando ya nosotros podemos empezarnos a tomar estas presiones y vemos que en esto no están los valores normales, pues es cuando debemos alarmarnos. Al regresar de la pausa, me gustaría, mi querida Francesca, nos sigas comentando, ya una vez que nosotros somos diagnosticados, cuál sería el tratamiento, cómo tal vez probablemente una persona puede mantenerse siempre en tensiones arteriales normales y cómo nosotros tenemos que continuar una vida normal, porque hay muchos que se vuelve crónico esto, pero también acudiendo al tratamiento pues sabremos nosotros que podemos tener una vida muy normal si es que nosotros estamos siempre guiados por nuestro médico de cabecera. Pero bueno, al regresar de la pausa seguiremos platicando con la doctora Francesca Velasco. No le cambie y si ustedes tienen preguntas, escríbanos o llámenos al número de contacto al 0988 300 121. Regresamos en breves. Y seguimos en Buena Salud hablando sobre la hipertensión arterial con nuestra querida doctora Francesca Velasco. Y bueno, quiero antes de empezar, doctora, tenemos una pregunta que nos hacen en Facebook, la voy a leer, es de Berito Almeida, dice la paciente, dice: hola, buenos días, estoy embarazada, ¿y por qué se me sube la presión? ¿A qué se debe? ¿Es algo que debo preocuparme o es normal que se me suba la presión? Respondamos primero esa pregunta para continuar con el tema. Perfecto. A ver, bueno, las pacientes que están en un proceso de gestación, las pacientes embarazadas necesitan hacerse controles prenatales continuos para ver cómo vamos en el primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Ahora, con el tema de que se le eleven las presiones, tenemos que tener, sí, efectivamente mucho cuidado, porque una presión arterial elevada nos puede llevar a un cuadro que se llama preeclampsia o a un cuadro de crisis hipertensiva en el embarazo específica. Entonces, la paciente como tal o las pacientes en embarazo tienen que tener un control sobre sus síntomas, ¿ya? Entonces, sus signos de alarma van a ser un dolor de cabeza que sea fuerte. Puede haber dolor de cabeza en el embarazo, pero ese tiene que ser bastante fuerte, de manera coloquial, que ellas empiecen a ver lucecitas, que escuchen un pitido en el oído que se denomina acúfenos o tinnitus, que haya dolor a nivel de la boca del estómago, que haya edema en miembros inferiores. La paciente tiene que estar consciente y tiene que acudir a su médico de cabecera, a su ginecólogo o aquella persona que le realice los controles prenatales. Bueno, hemos respondido a la pregunta y bueno, si es que tenemos alguna duda, pues
realmente es acudir al médico en este caso, y más cuando se está embarazada. En estado de gestación no es como que me voy y me tomo una pastita a ver cómo me va, no, hay que acudir al médico. Y bueno, y si tenemos más preguntas, pues no duden en hacerlo. Usted que tocó, doctora, ahorita el tema, sí me gustaría que también nos pueda decir un poco. Muchas personas a veces en casa podemos tener un tensiómetro para medir nuestras presiones. ¿Eso lo debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo para cuando nosotros de pronto vayamos a la consulta, pues decir, mire, ya me salió tal valor y todo, no sé? ¿Es bueno tener algún tensiómetro en casa? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí la idea es que podamos manejarlo y podamos tener valores de presión arterial que no tengan sesgos, ¿ya? Por ejemplo, en la consulta nosotros nos llega un paciente y captamos sus signos vitales y resulta que tiene la presión elevada. Yo en ese momento, bajo las guías de diagnóstico, no puedo establecer que tengo una hipertensión o no. Entonces yo puedo tener dos opciones, ¿ya? Hacerle un monitoreo continuo en 24 horas donde mi dispositivo está continuamente tomando las presiones en el día cada 20 minutos y en la noche cada 30 durante 24 horas continuas, que no es lo ideal, pues no puedo tener en el consultorio a un paciente 24 horas seguidas, pero puedo hacerle una AMPA, lo que se denomina una AMPA, mandarle al paciente a tomarse la presión en casa durante al menos 7 a 10 días, en los que el paciente se tome la presión mañana, tarde y noche, para ver cómo están esos valores, idealmente que sea en la mañana y en la tarde. Entonces, si yo ya tengo el dispositivo en casa, hay que saber cuáles son los pasos. Previamente a esto, estar descansado, no haber corrido, no haber ingerido alcohol, no haber fumado, tener la vejiga vacía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a sentar en una silla donde podamos poner los pies paralelos a nuestro cuerpo, o sea, que estén sin cruzarlos, en una posición en la que nuestro brazo esté posicionado en una mesa a la altura del nivel del corazón, con un manguito que sea correcto y adecuado para el diámetro del brazo, se coloca a la altura de la arteria, que es la más, en este caso, la que nos daría mayor credibilidad en el resultado. ¿Qué sucede con las personas que se toman en muñeca? Ya lo voy a explicar. Okay. Entonces, una vez que pongamos el manguito acá, sin hablar, porque el hablar puede subir hasta 1 o 2 milímetros de mercurio nuestro resultado. Entonces, sin hablar, nos colocamos, nos sentamos rectos con los pies, como ya los dije, y tomamos la presión. Y el valor que nos salga es el valor que, pues, real. Lo podemos hacer incluso de los dos brazos, no hay ningún problema. El tema acá es que vamos a tomar aquel valor que sea un poco más alto. Con lo que me comentabas, con el tema de que hay pacientes que se compran, pues, digamos, no les alcanzó para el que es para el brazo, por el diámetro del manguito, se compraron el de la muñeca. Si bien podemos tener los pulsos en cualquier parte de nuestro cuerpo, a nivel de la muñeca, del brazo, a nivel de los tobillos, por estandarización, nosotros tomamos la presión arterial a nivel del brazo. Aparte porque está mucho más cerca de la salida del corazón y sería un valor por estándar mucho más real. Muy bien, eso es importante que conozcamos y bueno, los que tenemos uno de estos aparatos, pues de cualquier marca, pero que sea uno que esté más a la altura del corazón, como acaba de comentar nuestra querida doctora Velasco. Y doctora, una última pregunta que tengo. Dentro de esta hipertensión que ya es diagnosticado, ¿cuáles serían las recomendaciones, tanto en la alimentación y en la actividad física? Porque yo creo que esto interfiere, cumple un papel muy importante dentro de una persona hipertensa. Sí, el tratamiento farmacológico, bueno, ya se lo dejamos al facultativo en nuestra consulta. En cuanto al manejo no farmacológico, que es educar al paciente, por ejemplo, el bajar de peso nos va a ayudar un montón. Si tú bajas 1 kilo de peso, bajas hasta 1 milímetro de mercurio tu presión arterial. Si bajas el consumo de alcohol, 4 milímetros de mercurio. Si bajas el consumo de sal y adoptas una dieta que se llama dieta DASH o dieta mediterránea, puedes bajar entre 5 o 6 milímetros de mercurio, que en la consulta 5 o 6 milímetros de mercurio ya nos representa un montón y el riesgo vascular va a disminuir, porque eso es lo que queremos, porque esta enfermedad es tan silenciosa que causa millones de muertes que son bastante prevenibles y que no tendrían por qué suceder y sin embargo pasan. Entonces, mantengan una buena dieta, eviten fumar, menos sobrepeso en los pacientes, que igual en nuestro país hay un montón, no consumamos alcohol y hagamos ejercicio de 90 a 150 minutos en la semana y estaremos con un control de la presión súper bueno.
Un paciente hipertenso, ¿cada qué tiempo debe ir al control a consulta? Bueno, igual depende de los estándares. Un paciente que tenga hipertensión y que tenga una enfermedad añadida, enfermedad renal, un infartado previo, debería hacerse un control. Yo preferiría en consulta, en consulta hacemos mensualmente para ver cómo está, ¿ya? Un paciente que no ha sido diagnosticado, jamás hagámonos controles, y menor de 50 años, hagámonos controles cada año. Un paciente que no ha sido diagnosticado de hipertensión porque tiene algunas enfermedades añadidas, uno cada 3 meses. Así que ya tenemos estas ideas y estas pautas que nos da nuestra querida doctora Velasco, y ya sabemos, si nosotros tenemos algún problema o sentimos todos los síntomas que ya nos comentó nuestra querida doctora, pues no dudemos en acudir al médico. Siempre es importante que nosotros lo hagamos, porque si no hacemos, pues cómo vamos a saber qué tenemos, y además que esta es una enfermedad bastante silenciosa que no nos va a decir cuándo tal vez nos toque la hora de partir de este mundo, porque eso es lo que pasa a veces con esta enfermedad. Doctora, me gustaría que nos diga dónde está la consulta, en qué horario está atendiendo, número de contacto para que puedan las personas que ven Buena Salud pues acudir a su consulta. Claro, estamos ubicados en el sector 2 de la Santa Marta, en la avenida Jacinto Cortés y José María Egas. Trabajamos de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y fines de semana bajo consulta previa, bajo cita previa. Entonces los esperamos ahí, hagámonos los controles, vayamos y pues mejoremos nuestra calidad de vida. ¿El lugar se llama? El lugar se llama Nueva Salud. Nueva Salud, diagonal a Farmacias Económicas en realidad. Ya, en Santa Marta, ya saben, ahí está el número de contacto también para que ustedes lo puedan anotar y puedan escribirles directamente para que ustedes agenden alguna cita o se dirijan directamente al establecimiento. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y a los televidentes que ven Buena Salud, no se olviden que nos pueden ver en las diferentes plataformas digitales. Estamos @Buena Salud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, y también nos pueden ver en YouTube como Saracay TV. Y si ustedes quieren ver toda la programación de Saracay, digiten www.saracaytv.com. Y dudas, preguntas o consultas, háganlo al número de WhatsApp al 0988 300 121. Y nos despedimos haciéndoles esta última mención, que vayan a la avenida Río Lelia. Gracias a ellos estamos nosotros vistiendo con Camisería Inglesa. Ellos están diagonal al IES y el teléfono es el 0990-836326, y en redes los encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Ya saben que la moda y estilo lo tiene Camisería Inglesa, y nos despedimos. Los dejo con la mejor compañía. Sigan con la señal de Saracay.